Hermanos, Cristo viene. Y yo te pregunto una vez más, mi amigo, ¿es esa tu esperanza? Miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, ¿estás aguardando con expectativa el retorno de tu Señor? ¿Estás velando, estás orando, estás ocupado en buenas obras? Mis hermanos, Cristo viene. Por más que el mundo se burle de esa expresión, como dice Pedro en su segunda carta, el día llegará cuando los cielos se estremecerán y todos verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Y así como se cumplieron al pie de la letra cientos de profecías que anunciaban la primera venida de Cristo, mis hermanos, así podemos tener completa certeza de que Él regresará por segunda vez para ser admirado entre todos los que han creído, como dice Pablo. Mis hermanos, esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, que algún día estaremos físicamente con nuestro Señor y Salvador para no separarnos de Él nunca más. Mis hermanos, nuestra esperanza no es ir al cielo y ver las puertas de perlas y caminar por la calle de oro. No, mis hermanos, nuestra esperanza es estar con Jesús, que en este momento está en el cielo. Hablando de los creyentes en Tesalónica, Pablo les dice que ellos se habían convertido de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Tú escuchaste eso? La verdadera conversión consiste en dos cosas. En la verdadera conversión, los ídolos del corazón son destronados para colocar a Dios en el trono de nuestras almas como el objeto máximo de nuestro deleite. Pero al mismo tiempo la conversión redirige, replantea por completo el objeto de nuestra esperanza. Nosotros nos convertimos para esperar de los cielos a su Hijo. Para eso nos convertimos. Para tener esa esperanza. Todos los seres humanos viven por una esperanza. Eso es lo que los motiva a levantarse por la mañana. Eso es lo que los lleva a hacer todo lo que hacen cada día. Bueno, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que uno de los resultados de la salvación es llevarnos a esperar en la segunda venida de Cristo por encima de cualquier esperanza terrenal. Sí, hay muchas cosas legítimas que nosotros podemos esperar en esta vida, pero ninguna de ellas puede competir con esa esperanza. El Señor descenderá del cielo y nosotros nos reuniremos con Él. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿es esa tu esperanza? ¿O hay muchas cosas de este mundo que han comenzado a eclipsar tu anhelo por la segunda venida de Cristo? Mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú te levantaste por la mañana y pensaste, podía ser hoy? Puede ser hoy. Oh, yo quiero que sea hoy. Oh, si ven, Señor Jesús, como dice Juan en el Apocalipsis. Porque, mi hermano, si no es así, tu vida espiritual está en peligro. Si tú no estás viviendo a la luz de la esperanza de la segunda venida, mi hermano, tu vida espiritual está en peligro. Pablo dice en Tito capítulo 2, me encanta este pasaje, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice John Piper, hay personas que dicen, es que los cristianos que viven esperando la segunda venida se olvidan de las cosas aquí abajo. No. Esperar la segunda venida nos motiva a estar activos en la iglesia, nos motiva a predicar el evangelio, nos motiva a buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos, aún en nuestras vocaciones terrenales. No, dice Piper, el problema no es que nosotros estemos pensando demasiado en el cielo, es que estamos pensando demasiado en el mundo.
Dice que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Saben por qué muchas veces los que profesan ser cristianos se ven tan mundanos? Bueno, en muchos casos es porque no son cristianos, pero en otros casos es porque han perdido de vista la segunda venida del Señor, la segunda venida de Cristo. ¿Cómo debería vivir un cristiano que se levanta todos los días de su vida diciendo: Señor, estas próximas 24 horas las voy a vivir como si fuera a encontrarme contigo al final del día? ¿Cómo viviría un cristiano? Mis hermanos, ¿por qué el mundo nos atrae tanto? Porque hemos perdido de vista esa esperanza, la esperanza de estar con nuestro Señor. Eso es lo que motiva al creyente a vivir en santidad. Eso es lo que motiva al creyente a hacer buenas obras. El hecho de aguardar esa esperanza bienaventurada. Algún día estaremos con nuestro Señor y echaremos nuestras coronas a sus pies en eterna gratitud por habernos comprado con su sangre y por habernos atraído hacia Él con cuerdas de amor. ¿Se dieron cuenta cómo dice Pablo en 2 Tesalónica 2:1, la venida de Cristo y nuestra reunión con Él? No es una película fantástica la que estamos... yo quisiera ver cómo los cielos se enrollan como un pergamino. Olvídate de eso. Esas son las cosas que acompañarán la segunda venida, pero eso no es importante. Lo importante es que Cristo viene y nosotros estaremos con Él. Nuestra reunión con Él, dice Pablo, y así estaremos siempre con el Señor. Y añade: alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Cuándo fue la última vez, mi hermano, que tú te acercaste a un creyente en aflicción y le dijiste: mi hermano, estoy sufriendo contigo? Yo sé lo que tú estás pasando, pero no te olvides, hay una luz al final del túnel porque Cristo viene. Los discípulos conocían muy bien el Antiguo Testamento y sabían que al hablar de su venida en las nubes del cielo, Jesús estaba colocando su gloria a la par con la gloria del Padre. Dice en Éxodo capítulo 19:9 que el Señor le dijo a Moisés en el monte Sinaí: he aquí, vendré a ti en una densa nube. En el Salmo 97 versículo 2 dice que las nubes lo rodean. Estas nubes, mis hermanos, no son naturales. Estas nubes son un despliegue de la gloria de Dios. Hay una presencia especial del Espíritu de Dios en medio de la iglesia. Estamos alabando al Señor y uno casi puede palpar que Cristo realmente está presente en medio de su pueblo. Él le ha prometido estar presente en medio de su pueblo y uno puede alabar al Señor, pero uno lo está contemplando con los ojos de la fe. ¿Ustedes se imaginan, mis hermanos, lo que será aquel día? Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y nosotros podamos verle cara a cara, cuando nosotros podamos ver su gloria, una gloria que ahora está oculta de nuestros ojos, una gloria que ahora solo podemos contemplar con los ojos de la fe. Pero algún día, mis hermanos, los cielos se abrirán con gran estruendo y nuestro Señor Jesucristo regresará del cielo con poder y gran gloria en las nubes del cielo. Y nosotros le veremos. Y nosotros le veremos. ¿Cómo no debería eso llenar nuestras mentes y corazones? Y en ese momento, su iglesia será reunida a su Señor para regresar junto a Él y quedar junto a Él por los siglos de los siglos. Y eso nos lleva a nuestro último y más controversial encabezado: la reunión del pueblo de Dios en su segunda venida. Versículo 27.
Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. A través de toda la historia de la iglesia, y yo quiero recalcar eso, a través de toda la historia de la iglesia hasta el siglo XIX, los creyentes habían creído prácticamente en unanimidad que el Señor Jesucristo habría de regresar una sola vez a la tierra, y que en ese momento la iglesia sería arrebatada para encontrarse con su Señor. Repito, esa había sido la creencia de la iglesia a través de toda su historia. Pero en el siglo XIX surgió una creencia nueva que luego vendría a ser muy popular debido a la proliferación de una Biblia anotada por un abogado y pastor llamado Ciro Ingerson Scofield, publicada en el año 1909, y que sostenía la postura de una venida de Cristo en dos partes: una secreta antes del inicio de una tribulación que, según esta creencia, duraría 7 años, y una pública inmediatamente después de esa tribulación. En esa primera parte de la segunda venida, la parte secreta, la iglesia sería arrebatada para no pasar por la gran tribulación, mientras que en la segunda etapa de la segunda venida habría de ocurrir todo lo que hemos estudiado hoy en el discurso del Monte de los Olivos. Según esta posición teológica, conocida como rapto pretribulacional, los elegidos de los que se habla en el versículo 27 son los judíos que supuestamente se van a convertir durante ese periodo de tribulación. Esta creencia ha venido a ser tan popular que incluso ya se han filmado varias películas con este tema. Hollywood siempre trata de sacarle partido a las cosas sensacionalistas. Una de esas películas se filmó en el año 2015, titulada Dejados Atrás, protagonizada nada más y nada menos que por Nicolas Cage, un actor de Hollywood sumamente conocido. Ahora, de nuevo quiero volver a decir lo que decía al principio. Mis hermanos, yo no quiero generar controversias innecesarias con este mensaje, y mucho menos ser ofensivo con todos aquellos que creen en una segunda venida en dos etapas y en un rapto pre-tribulacional. De hecho, nosotros mismos venimos de esa tradición. Eso creía nuestra iglesia hace muchos años atrás, porque eso fue lo que aprendimos en la iglesia donde conocimos al Señor hace 40 años. Sin embargo, creemos que la evidencia del Nuevo Testamento apunta hacia la segunda venida como un solo evento en el que la iglesia, formada por judíos y gentiles que han creído en Cristo, saldrán al encuentro de su Señor, mientras que los incrédulos recibirán juicio y condenación. Yo les decía al principio, por favor, sopesen los argumentos bíblicos sin prejuicios. Una doctrina no es falsa por ser novedosa, de la misma manera que una doctrina no es verdadera por ser antigua. Una doctrina es verdadera por ser bíblica. Ahora, cuando hay una doctrina que sale nueva, y esta doctrina del rapto pretribulacional es relativamente nueva,
Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿realmente durante 19 siglos nadie en la iglesia vio esto? Hermanos, ¿qué nos enseña la Biblia? Bueno, yo quiero, por favor, que vayan conmigo en sus Biblias a varios textos bíblicos. Quiero ser tranquilo, lento. Quiero que lo veamos. Yo sé que este estudio ha sido muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy académico. Pero es que hace mucho que no hablamos de este tema. Y yo necesito que ustedes lo vean. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Recuerden lo que estoy tratando de demostrar. Estoy tratando de demostrar que Cristo viene una sola vez, por segunda vez. Y que es en esa segunda venida que la iglesia será arrebatada y los impíos serán destruidos. En Mateo, capítulo 13, el Señor está explicando a los discípulos la parábola de la cizaña y el trigo. Escuchen la interpretación de Jesús, versículo 37. Respondiendo él les dijo, porque los discípulos le dijeron: Señor, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, no la iglesia. Yo no sé cuántas veces yo he oído personas diciendo: en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Y es verdad que en la iglesia a veces hay trigo y hay cizaña, pero este pasaje no está hablando de eso. Este pasaje está hablando de que a pesar de que Cristo ya inauguró su reino cuando vino la primera vez, murió en una cruz, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, Él ya está reinando. Ese reino ya fue inaugurado, pero no ha sido aún consumado. Y es por eso que todavía en su reino hay cizaña. Dice: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Mateo 24, Marcos 13. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mis hermanos, ¿cuándo sucederá eso? En el fin del mundo, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Los malos serán recogidos de su reino, y los justos también serán recogidos por los ángeles del cielo, para reinar con Cristo por los siglos de los siglos. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Alguien publicó un video por ahí diciendo que yo no creía en el arrebatamiento. Y hasta hereje me llamaron. Bueno, aprovecho para decir: yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Lo que yo no creo es en un arrebatamiento pretribulacional, pero yo creo en el arrebatamiento de la iglesia porque la Biblia lo dice. Ahora, ¿cuándo sucederá este arrebatamiento? Vean una vez más conmigo. Primera Tesalonicenses 4:13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron
vinieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre, no en el aire, sino con el Señor. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Sí, yo sé que ya se acabó el capítulo 4, pero recuerden que la Biblia no se escribió en capítulos, así que sigamos leyendo. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas de cuando eso va a ocurrir, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. ¿Recuerdan el día del Señor del que habló Pedro? El día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mis hermanos, cuando yo leo este texto, en su contexto, yo no veo una venida pretribulacional 7 años en secreto, y luego una venida pública 7 años más tarde en la que los malos serán destruidos. Pablo está hablando aquí de un día del Señor en el que Cristo viene, los muertos resucitan, los creyentes son arrebatados y los impíos son destruidos. Segunda Tesalónica, capítulo 1. Para mí es importante, hermano, que ustedes lo vean, así que yo me voy a tomar mi tiempo. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. ¿Ven ustedes, hermanos? Jesús viene y dice Pablo, Él le dará alivio a los creyentes y los impíos serán destruidos. Versículo 8. Dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, y para ser admirado entre todos los que han creído. ¿Dos venidas o una sola? Dice, el día que el Señor venga, los impíos serán destruidos y Él será admirado por sus santos, aquellos que han creído. Pero no se detiene allí, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, de paso el verbo, la palabra que se usa allí, reunión, tiene la misma raíz que la que usa Cristo en Marcos 13, cuando dice que los ángeles reunirán a sus escogidos. Se está hablando aquí del arrebatamiento. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. ¿Cuál es la teoría del rapto pretribulacional? Viene Cristo en secreto, se lleva a su iglesia y el anticristo comienza a perseguir a los creyentes. 7 años más tarde viene el Señor. Pero ¿es eso lo que enseña este texto? Vean conmigo de nuevo. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado,
el hijo de perdición. Pablo dice, Cristo no vendrá hasta que eso suceda. Y dice en el versículo 8, y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vuelvo y repito, mis hermanos, no quiero ofender a los que han creído y creen en una venida de Cristo en dos etapas y en un rapto pretribulacional, pero mis hermanos, lo que yo veo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es que Cristo viene una sola vez. Los suyos serán arrebatados y vienen con Cristo a una tierra nueva y a un cielo nuevo, cuando ya los impíos hayan sido completamente destruidos. Esto encaja perfectamente con la enseñanza del Señor en el discurso del Monte de los Olivos. Cuando nuestro Señor y Salvador regrese en gloria, Él enviará a sus ángeles para que recoja su trigo en el granero y la paja sea quemada en un fuego que nunca se apagará. Ahora, yo no quisiera, mis hermanos, que la parte controversial de este mensaje desvíe nuestra atención del hecho de que estamos a la espera del regreso de nuestro bendito Señor y Salvador. Si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos también. Hermanos, ¿cuál es el gran capítulo del Nuevo Testamento con respecto a la doctrina de la resurrección? Bueno, yo espero que todos ustedes hayan pensado en 1 Corintios 15. Este es el gran capítulo del Nuevo Testamento. Pablo presenta allí una serie de pruebas de que Jesús resucitó, incluyendo el hecho de que se le apareció al mismo Pablo cuando iba camino a Damasco para seguir persiguiendo a cristianos. El Cristo resucitado transformó al perseguidor Pablo en el apóstol Pablo. Cristo resucitó. Ahora, el gran argumento de Pablo en este capítulo, 1 Corintios 15, es que la resurrección de Cristo garantiza la nuestra. Y Pablo dice básicamente, si Cristo no resucitó, el evangelio es una tontería. Si Cristo no resucitó, el evangelio es inútil. Si Cristo no resucitó, el evangelio no es más que un cuento extravagante, como dijo alguien una vez. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Cómo así? Bueno, las primicias son los primeros frutos de una cosecha. De manera que lo que Pablo está diciendo aquí es que la resurrección de Cristo es como los primeros frutos que anuncian una gran cosecha de resucitados. Eso es lo que está diciendo. Su resurrección garantiza la nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos unidos a Él. Recuerden, hermanos, los que durmieron en Jesús, los que murieron en Cristo, nosotros estamos unidos a Él como el cuerpo está unido de la cabeza. Yo siempre le digo a la gente, apúntame eso ahí, porque mira, yo me olvido de muchas cosas. No me olvido de la cabeza porque la tengo pegada del cuerpo. Eso le dice una señora en una tienda. Pero ¿saben qué? Esa es una verdad, es una gloriosa verdad. Porque si la cabeza resucitó, el cuerpo tiene que resucitar también. Estamos unidos a Cristo. Así que dice Pablo, los que estemos vivos, los muertos resucitarán. Y los que estemos vivos cuando el Señor regrese no tendremos ventaja sobre los que se han ido. Recuerden cuál era el problema de los tesalonicenses. ¿Qué pasó con esos que murieron? ¿Cómo van a participar de la segunda venida? Y Pablo está diciendo, no. Nosotros, los que estemos vivos cuando llegue el Señor, no vamos a tener ventaja sobre los que ya partieron. Versículo 15, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
No tenemos ventaja. Sus almas regresarán con Jesús y se unirán a sus cuerpos glorificados, como dice en el versículo 16. Así que los que ya murieron no serán excluidos de esa fiesta. Ellos no serán excluidos de esa gran celebración, sino que tendrán un lugar de honor en esa procesión que saldrá al encuentro del Señor. Es interesante notar que Pablo veía como una posibilidad el hecho de que él estuviera vivo. ¿Se dieron cuenta? Cuando sucediera ese evento, porque él dice: por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos. Y luego en el versículo 17, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos. ¿Se equivocó Pablo? No. Pablo sabía muy bien que nadie sabe cuál es el día de la venida de Cristo. Y lo sabía porque el mismo Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24 versículo 36. Cristo dice: nadie conoce el día y la hora de su venida, ni siquiera los ángeles, sino mi Padre. Y lo mismo va a decir Pablo en el capítulo 5, ahí mismo dice: ahora, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Yo quiero saber si alguien aquí ha sido robado y ha recibido de anticipo una nota del ladrón para decirle: esta noche te visito. No, el ladrón llega sin avisar, y lo que Pablo está diciendo: así será la venida del Señor. Así que Pablo no está diciendo: yo estoy completamente seguro que el día que Cristo vuelva yo voy a estar aquí vivo. No, de ninguna manera. Lo que Pablo está planteando aquí, en su ignorancia del tiempo y la hora, porque él no lo sabe tampoco, es la posibilidad sin garantía de que él estuviera aquí. Y él está diciendo: bueno, los que estemos aquí, si es que yo estoy aquí. Y lo sabemos porque en otros textos, como 2 Corintios capítulo 4 versículo 14, Pablo dice que los cristianos sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Ahora Pablo se está incluyendo entre los que van a estar muertos cuando llegue el Señor y que van a ser resucitados. Así que él no sabía con certeza si Cristo habría de regresar durante su vida. De hecho, Pablo sabía que algunas cosas tienen que suceder antes de la segunda venida de Cristo. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta, porque es muy popular que la gente diga: Cristo puede venir en cualquier momento. ¿De verdad? Como la Biblia dice que viene como ladrón en la noche, eso no quiere decir en cualquier momento. Eso quiere decir que tú y yo no sabemos cuándo es. No quiero ser irreverente, pero Cristo pudiera venir en los próximos 15 segundos, o en los próximos 10, o en los próximos 5, porque Pablo sabía que no. Él está diciendo: es probable que yo esté vivo, pero Pablo sabía que algunas cosas tienen que suceder antes de la segunda venida. Desde la perspectiva de Pablo, él sabía que el templo de Jerusalén tenía que ser destruido, porque Cristo lo profetizó en el año 70. Así que Pablo sabía que Cristo no podía llegar en cualquier momento hasta que el templo no estuviera destruido y la ciudad de Jerusalén. En el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses, Pablo dice: no se dejen inquietar por aquellos que están diciendo que ya Cristo vino y que llegó el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, porque eso no sucederá sin que antes venga el anticristo en el contexto de una gran apostasía religiosa. Así que Pablo sabía que algunas cosas tenían que suceder antes de la segunda venida. Pero los cristianos de todas las generaciones
Debemos vivir con esa expectativa. Mis hermanos, el Señor pudiera regresar durante nuestra vida. ¿Tú crees eso? Eso pudiera suceder. Esa es la esperanza bienaventurada del cristiano, como dice Pablo en Tito 2:14. Debemos vivir a la espera de nuestro Señor. ¿Y sabes lo que va a pasar cuando tú vivas a la espera del regreso de tu Señor? Como tú no sabes cuándo es, puede ser antes de que tú te mueras. ¿Tú lo crees? ¿Y qué pasará cuando tú vivas a la luz de esa expectativa? Déjame hacerte una pregunta. Mi hermano, ¿qué pasaría si tú supieras con toda certeza que el presidente de la República, nuestro presidente, va a visitar tu casa antes de las elecciones de mayo? Fíjate, tú no sabes qué día es, pero tú sí sabes que antes de las elecciones el presidente va a tu casa. ¿Cómo te impactará esa noticia? Y yo estoy seguro que tú vas a arreglar algunas cosas. Yo estoy seguro que en tu agenda eso tiene prioridad. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que nuestra prioridad, lo que debe afectar nuestra agenda día tras día, es la venida de nuestro Señor. Cristo viene, y eso es más seguro y es más importante, 1000 veces más importante que cualquier presidente visite tu casa mañana. Cristo vuelve. Y nosotros debemos vivir a la espera de su regreso. ¿Saben por qué? Porque la espera del regreso de Cristo produce santidad en el creyente. Dice Primera de Juan capítulo 3 que nosotros sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso pudiera suceder durante nuestra vida aquí en la tierra. Ahora, sea que estemos vivos o que estemos muertos, ningún cristiano será excluido de esa fiesta, de esa celebración. Lo que nos lleva a la tercera enseñanza de nuestro pasaje. Y es que en la segunda venida de Cristo, todos los cristianos de todas las épocas, saldremos a encontrarnos con Él para estar para siempre con Él. ¿Qué dice el versículo 16? Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, literalmente con un grito de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Gloria al Señor. Solo leer ese texto ya basta para decir, wow, sí, ven Señor Jesús. Ahora, ¿notaron, hermanos, que Pablo no está hablando aquí de un evento silencioso? Que Pablo no está hablando aquí de un regreso secreto del Señor, a escondidas. No, su regreso en gloria será bien ruidoso. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Su regreso en gloria será muy ruidoso. Es como cuando Dios descendió en el Sinaí, ¿recuerdan? Para darle la ley al pueblo y para hacer un pacto con el pueblo de Israel. Dice en Éxodo 19 que vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte que se estremecía y humeaba mientras se escuchaba un sonido de bocina, trompeta, que iba aumentando en extremo,
Y luego dice Moisés en Éxodo 19, que cuando Dios habló con voz tronante. ¿Ven cómo se parece a lo que dice Pablo aquí? Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz o con un grito de mando. Pablo no dice de quién es esa voz. Simplemente dice con voz de mando. Pero el contexto da a entender que se trata de la voz del mismo Cristo. No solo anunciando que la hora final ha llegado, sino también llamando a los suyos a salir de sus tumbas. Esa voz que resucitó a Lázaro, ¿recuerdan? Retumbará otra vez desde el cielo. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, estando muerto, oyó su voz y salió de la tumba. Bueno, ¿sabes qué? Yo no voy a comenzar a nombrar los nombres de los miembros de esta iglesia porque va a ser un problema. Pero Cristo con voz de mando, si tú estás muerto, tú vas a escuchar su voz diciendo: sal, sal. No os maravilléis de esto, dice el Señor en Juan 5:28, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Cristo vuelve con voz de mando. Pero Pablo dice también que será con voz de arcángel. La palabra arcángel, de arqui, ángel, el ángel principal, el ángel de rango superior dentro de la jerarquía celestial. En la Biblia se mencionan por lo menos explícitamente al arcángel Miguel, al arcángel Gabriel. Pero Pablo no especifica de quién se trata. Lo que sí sabemos por el mismo Jesús es que su regreso en gloria será en compañía de ángeles. Dice en Mateo 24:31 que él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Aquí está el tercer elemento que Pablo menciona en el texto. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuál es el tercer elemento que Pablo menciona? Voz de trompeta. Y en varios textos del Antiguo Testamento se dice que las trompetas anuncian la llegada del día del Señor, cuando Dios interviene para reunir a su pueblo y para salvarlos de sus enemigos. Pablo va a mencionar de nuevo este sonido de trompeta en 1 Corintios capítulo 15, en el contexto de la resurrección de los muertos y de la transformación de aquellos que estén vivos en la venida del Señor. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En lo que tú pestañeas es la idea. Cuando Cristo regrese en gloria, los que murieron en Él serán resucitados, los creyentes que estén vivos serán transformados y todos juntos seremos arrebatados para salir al encuentro del Señor. Versículo 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. No deja de ser sorprendente la sencillez de esta descripción, porque, mis hermanos, este es el texto del Nuevo Testamento que nos provee más detalles acerca del arrebatamiento o el rapto de la iglesia. O sea,
Todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de este evento está ahí. Qué sencillez. Cristo dice en Mateo 24:40 que cuando Él regrese, algunos serán tomados y otros serán dejados. Pero es en este pasaje de Primera Tesalonicenses donde se describe cómo va a ser ese proceso. Pero no es una descripción súper detallada. ¿Saben por qué? Porque a diferencia de lo que sucede hoy, en medio de lo que yo llamaba el domingo pasado, una histeria escatológica que hay en algunas iglesias, una histeria con respecto al tema de los últimos días, muy diferente a lo que sucede hoy en algunos contextos. Mis hermanos, el énfasis de este pasaje no está en el arrebatamiento. Ese no es el tema. El tema de este pasaje es nuestra reunión con Cristo y con los suyos en su venida. Ese es el énfasis. Mis hermanos, la profecía bíblica no tiene el propósito de satisfacer nuestra curiosidad por el futuro. La profecía bíblica no tiene el propósito de que tú leas la Biblia como si la Biblia fuera el periódico de hoy o de ayer o de mañana escrito hace 1000 años. El propósito de la profecía bíblica es alimentar nuestra esperanza. Y es animarnos a ser santos. Y aquí tenemos suficiente información como para tener una idea de cómo será ese encuentro con nuestro Señor en su venida. Este pasaje no responde todas nuestras preguntas acerca de los detalles de este evento, pero nos asegura sin lugar a dudas que Cristo volverá y que nosotros nos reuniremos con Él. La segunda venida de Cristo ocupa un lugar preponderante en las Escrituras. 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento mencionan la segunda venida de Cristo. Uno de cada 30 versículos del Nuevo Testamento o habla directamente de la segunda venida o de algún evento relacionado con la segunda venida. Hermanos, es obvio que el Espíritu Santo quiso darle mucha importancia al tema de la segunda venida. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo debemos vivir a la espera de ese evento, sea que estemos vivos, sea que estemos muertos. Cuando eso ocurra, nos reuniremos con Él. Los muertos serán resucitados, los vivos serán arrebatados. La palabra latina de arrebatamiento es rapere y de ahí sale el rapto. Pero si vamos a usar el texto de Tesalonicenses, es el arrebatamiento. ¿Y qué enseña este texto acerca del arrebatamiento? Lo poco que dice. Bueno, en primer lugar, que será un evento repentino. La palabra arrebatado es la misma palabra que se usa en Hechos capítulo 23 versículo 10 para decirnos que Pablo tuvo que ser sacado a la fuerza cuando los judíos lo iban a matar en el templo. ¿Recuerdan? Seremos sacados de aquí. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 15, 52? Que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. En segundo lugar, Pablo nos dice también que nos encontraremos con Cristo en las nubes, en el aire. Cristo volverá con las nubes del cielo. Y esto es muy significativo porque las nubes siempre están presentes cuando el Señor viene a encontrarse con su pueblo, siempre. En el monte Sinaí dice: aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte. Daniel capítulo 7, este texto es muy importante. Seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio,
gloria y reino. Cristo viene en las nubes. Mateo 24, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este no es un evento secreto. Dice en Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. En Hechos 1:9 al 11, cuando Jesús asciende a los cielos delante de los azorados discípulos, Lucas dice que a Cristo le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y en ese momento aparecen dos ángeles que le dicen a los discípulos: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá en esas mismas nubes que lo llevaron, como le habéis visto ir al cielo. Cristo viene con las nubes del cielo para encontrarse con nosotros en el aire. Dice el texto: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor. Ahora, esta palabra es importante, es la palabra griega apantesis, y esta palabra significa salir al encuentro de alguien importante para darle la bienvenida fuera de la ciudad y regresar con él a la ciudad. De hecho, aparte de aquí, solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, 2 veces. En la parábola de las vírgenes, que eran en esa época las damas de honor de la novia, pero a cambio de ahora que las damas de honor acompañan a la novia, en la época de Jesús acompañaban al novio para llegar al lugar donde se iba a celebrar la boda. Y dice que esas vírgenes salieron al encuentro del novio. Ahí está la palabra pantesis. No para quedarse en la calle, obviamente, sino para llegar a la boda con el novio. Es la misma palabra que se usa en Hechos 28:15, cuando dice que Lucas y Pablo llegan a Roma y dice que los hermanos salieron a recibirlos, a pantesis, para entrar con ellos en la ciudad de Roma. De manera, mis hermanos, que el cuadro que Pablo nos está presentando aquí es el de todos los ciudadanos del cielo, nosotros los cristianos, vivos y muertos, o mejor dicho, ya resucitados los muertos, saliendo a recibir al legítimo rey del universo que viene a tomar posesión de su trono para venir a reinar con los suyos. Eso es lo que Pablo está mostrando aquí. Ahora, Pablo no dice si subiremos al cielo o si bajaremos a la tierra. ¿Se dieron cuenta? Dice alguien: Pablo nos deja en vilo, nos deja literalmente en el aire. O sea, lo que dice es que saldremos a encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Hermanos, es que ese es el punto. No importa lo que va a pasar a partir de ahí. Lo que importa es que así estaremos para siempre con el Señor. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cuál es el énfasis de Pablo? Obviamente no nos vamos a quedar flotando en el aire. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 2 que nosotros los santos juntamente con Cristo juzgaremos al mundo. Así que obviamente no nos vamos a quedar flotando, pero lo que realmente importa es que estemos donde estemos, estaremos con Él, con nuestro Salvador.
Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es lo que tú y yo debemos estar esperando si somos cristianos. Ahora, quiero ser justo con aquellos que piensan diferente a nosotros. Así que déjeme dar por lo menos 2 o 3 argumentos y dar una respuesta. Aquellos que plantean el regreso de Cristo en 2 etapas, un rapto secreto, que en realidad son 3 segundas venidas en ese esquema. Y no estoy siendo irónico, porque según este esquema, Cristo viene en el rapto secreto, luego viene después de la tribulación y luego viene después del milenio. O sea que son 3 segundas venidas. Pero lo que yo estoy diciendo es que la Biblia solo plantea una segunda venida. Una segunda venida. No 2, no 3. Pero los que creen en este esquema nos dicen que Pablo no puede estar hablando aquí de la segunda venida de Cristo en gloria para llegar a la tierra, porque aquí no se dice nada de lo que sucederá con los incrédulos. Bueno, no dice nada porque esa no era la inquietud de los tesalonicenses. Esa no era su preocupación. Pablo no tenía por qué hablar de ese tema en ese contexto, porque él está tratando de consolar a hermanos que estaban en duelo. De todos modos, Pablo sí habla de este tema en el capítulo siguiente. En el capítulo 5, versículo 2 dice: pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Así que Pablo sí habla de los impíos, pero no en el pasaje que estamos estudiando. Luego lo va a mencionar otra vez en la segunda carta, en el capítulo 1, y es importante que ustedes lean conmigo este texto, segundo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído. Ven, hermanos, es una sola segunda venida que va a traer bendición a los cristianos, perdición a los incrédulos. De paso, mi amigo, si tú no eres creyente, si tú no has creído en Cristo, la segunda venida del Señor no es una bendición para ti. Ven a Cristo hoy cuando todavía tienes tiempo de arrepentirte. Ven a Cristo hoy cuando todavía tienes tiempo de arreglar tus cuentas con Él. Por otra parte, los que creen en un rapto secreto afirman que la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios solo la oirán los cristianos. Recuerden, es un rapto secreto. Cristo viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, pero solo la escuchan los cristianos. El problema que yo tengo con esto es lo siguiente. Vamos a suponer por un momento que es así. Mis hermanos, la gente se va a dar cuenta que de repente desaparecieron millones de gente del mundo, y ya el rapto no será secreto. Pero no solo eso, hay otro problema aquí: el sonido de la trompeta. La Biblia dice que en Primera Tesalonicenses, que está hablando obviamente del rapto o del arrebatamiento, que Cristo viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Bueno, los que creen en el esquema de 2 segundas venidas dicen: bueno, Cristo viene con trompeta en el rapto secreto, y luego viene con trompeta otra vez, porque así lo dice la Escritura, cuando venga a juzgar al mundo.
hay un problema con esto. Y es que en 1 Corintios capítulo 15 versículo 52, Pablo dice que en el momento en que los creyentes serán arrebatados, se tocará la final trompeta, no la penúltima. Es la final trompeta. Es la trompeta que anuncia el final. ¿Ven el punto? Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es a la final trompeta. Obviamente hay otros argumentos y contraargumentos acerca de este tema. Pero como les decía al principio, el propósito de Pablo en este pasaje y el mío también en esta mañana era animar a estos hermanos y enseñarles cómo animarse mutuamente, sobre todo en tiempos de duelo y de dolor. Versículo 18, por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Maranata, Cristo viene. Hay tantas cosas que la gente le dicen a la gente que quieren consolar. No te preocupes que esto pasará. ¿Y cómo tú sabes eso? Pablo dice, confortaos unos a otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Cuando él dijo anteriormente, os digo esto en palabras del Señor. Así que lo que está diciendo es, no uses tus opiniones para consolar a otro. Usa la palabra. Anímense con la palabra de Dios y sobre todo con esta promesa. Esta palabra es nuestra fuente de consuelo en medio del dolor. Y esta palabra nos asegura que nos reuniremos con Cristo y con todos nuestros hermanos cuando Él regrese en gloria. Y eso nos hace ver que este pasaje está conectado con el anterior que vimos el domingo pasado, acerca del amor. ¿Por qué? Bueno, porque esta promesa de las Escrituras no fue revelada únicamente para animar a cada creyente como individuo, sino como miembro de una iglesia, como parte de una familia. Si muere el hermano Sigfrido Varela, esposo de una de nuestras hermanas, tío de una de nuestras hermanas, es el dolor de ellas y es el dolor de la iglesia. Llorad con los que lloran. Somos una familia. ¿Y qué es lo que dice Pablo aquí? Debemos animarnos unos a otros cuando llegue el sufrimiento a la vida de nuestros hermanos en la fe. Y qué mejor consuelo que este: Cristo viene. Cristo viene. Y todos los que hemos creído en Él saldremos a encontrarnos en una procesión impresionante para no separarnos nunca más, ni de Él, ni de aquellos amados hermanos y familiares que ya partieron con Jesús y que nos están esperando allá arriba. Y ahora yo te pregunto, mi hermano, ¿esa es tu esperanza? Esa es tu esperanza. O sea, tú dirás, claro, es la esperanza de todo cristiano, pero intencionalmente tú vives a la espera del regreso de tu Señor. Recuerda que esa esperanza purifica al cristiano. El que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Esta esperanza nos provee un consuelo real y verdadero en medio del dolor, en medio de la aflicción. Querido hermano, ¿es tu anhelo y oración? Sí, ven Señor Jesús. ¿Es este tema algo cotidiano en tus conversaciones con otros hermanos? De hecho, Pablo termina el capítulo
la otra sección que está conectada con esta, en el versículo 11 del capítulo 5, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Pablo dice: esto no es para ti solo, no es para que tú digas: wow, sí, Señor, qué bueno que yo me voy de aquí. Esta es nuestra esperanza.